Buenas noches, muchachos. Voy a explicarles aquí en este video rápido cuál es la forma correcta de resolver los ejercicios que les he propuesto, que ustedes resolvieron o debieron haber resuelto durante su taller. No es el mismo que les puse en el taller, pero tiene una estructura muy similar. Les voy a explicar cuál es la forma correcta para resolverlo, tratándose en el tema de la construcción de tablas de frecuencia para datos no agrupados. Dice el ejercicio: la siguiente tabla contiene los datos de las horas que unos estudiantes emplearon en el mes para prepararse y presentar su examen final en una asignatura. Hay 3 preguntas y dice la A: teniendo en cuenta que la frecuencia simple del dato 65 es 5, halle la frecuencia relativa que hace falta en la tabla. La B dice cuál es el valor del tamaño de la muestra. Y la C: construya una tabla de frecuencia para datos no agrupados con los datos que aparecen en la tabla. Esa la debieron haber utilizado ustedes, esa información, para construir su tabla de frecuencia. ¿Qué me quiere dar a entender este cuadro que me está presentando? El cuadro se refiere a las horas de preparación que tuvieron los estudiantes para su examen. Siendo así, esto quiere decir que utilizaron 64 horas en el mes, 65 en el mes, 66 horas en el mes, 67 horas o 68 horas. Algunos estudiantes contestaron 64, algunos 65, algunos 66, 67 y otros utilizaron en el mes 68 horas para prepararse. Lo que dice A, el inciso A, dice que se refiere a que 5 personas contestaron, 65 horas utilizaron. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que hay 0,25, es decir, esto se refiere a la frecuencia relativa, pero que está expresada en decimales. Recuerden que la frecuencia relativa siempre se expresa o en decimales o en porcentaje, y los decimales siempre son menores que 1. Por otra parte, que 0,2 corresponde a los que contestaron 64 horas de dedicación, pero aquí no me dicen cuántos. Aquí sí me dijeron que hay 5 personas que contestaron 0,25. ¿Ok? 0,25, recuerden que es lo mismo que decir el 25%. Bien, el valor numérico que se observa sobre la columna corresponde a la frecuencia relativa, es lo que quiere decir eso. Y lo que les había explicado anteriormente está demostrado aquí en esta franja, donde está diciendo que la frecuencia relativa del dato 65 es 0,25 y 0,20. Como también me dice que la frecuencia simple del dato 65 es 5, eso se está refiriendo a los 5 estudiantes que me está ofreciendo como información la pregunta en el inciso A. Entonces, recuerden, muchachos, la frecuencia relativa tiene esta fórmula: FR es igual a Fs sobre N. A partir de aquí, si usted tiene la frecuencia relativa, que es 0,25, tiene la frecuencia simple porque le están diciendo que hay 5 individuos que utilizaron 65 horas. A partir de aquí, usted, en esta fórmula que usted tiene aquí, puede deducir el valor de N, o sea, el tamaño de la muestra. ¿Qué operación tiene que hacer entonces? Reemplazar los valores en la frecuencia relativa aquí, donde me dieron suficiente información. Aquí dice 0,25 es igual la frecuencia relativa a la frecuencia simple, que es 5 sobre N. El despeje de la fórmula me dice que N pasa para acá a multiplicar y que 0,25 pasaría a dividir. Si despejo la fórmula, me queda de esta manera. Lo cual quiere decir que debo dividir 5 entre 0,25. Y esto quiere decir que el tamaño de la muestra es 20. ¿Cómo obtengo yo esa respuesta? Para ello tengo que hacer una división entre el dato 5, que es la frecuencia simple, y 0,25, que es la frecuencia relativa.
Recuerden que en una operación de división a este número se le llama dividendo y a este divisor. Cuando yo tengo divisiones entre números decimales, lo que tengo que hacer es que al divisor le debo correr la coma 2 posiciones. O sea, coloco la coma aquí 1 y aquí 2. ¿Por qué dije 2 posiciones? Porque en este número que es el divisor tenemos 2 posiciones, o sea, 2 cifras después de la coma. Si yo corro aquí 1 y 2 posiciones, ya el 0,25 se me convierte en 25. Y como aquí hay 2 posiciones decimales, entonces en el dividendo debo colocar 2 ceros al lado de la cifra que tengo aquí. Lo cual quiere decir que este 5 se me convierte en 500. La operación que yo haga aquí es igual a esta operación que voy a hacer aquí y me va a arrojar el mismo resultado. Entonces es lo mismo que tener esta división 500 entre 25. ¿Qué pasa? Entonces, como aquí hay 2 cifras, yo también en la división aquí debo comenzar con las 2 primeras cifras, 50 entre 25. Resulta que 2 sería el número de veces que 25 cabe en 50. 2 por 25 da 50. Esto lo ponemos a restar, 50 menos 50 da 0. Bajo este 0, aquí queda 0,0 que no es necesario escribirlo porque no tiene peso. De igual manera, 0 entre 25, 0. La división entre 500, que resulta de 500 entre 25, me da como resultado 20. Y esto quiere decir que el número de individuos que hay, o sea, el tamaño de la muestra que resulta de la fórmula 5 entre 0,25 es igual a 20. Si me dicen que la frecuencia relativa del dato 64 es 0,2 y ya tengo el dato de que el tamaño de la muestra es 20, entonces yo utilizo esta fórmula de donde yo tengo aquí para hallar el valor de la frecuencia simple, en este caso para el dato 64. Si despejo la fórmula, obtengo el siguiente valor. Fs sería igual, es decir, este 20 pasa a multiplicar a 0,2. 20 por 0,2. Eso es igual entonces a 4. Lo cual quiere decir que así como aquí teníamos 5 individuos que corresponden al 25%, aquí tengo entonces 4 individuos que corresponden al 20%. ¿Ok? Bien, ¿cómo obtengo ese resultado? Ese resultado obtiene de multiplicar 20 por 0,2. Cuando usted está multiplicando dos números así de esa forma, usted le coloca una posición decimal al 20 y como usted dice aquí que es multiplicarlo por 0,2, los números van a quedar parejos. Usted va a realizar una multiplicación como si fueran dos números naturales. Entonces usted tiene 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 4, 4. Esta parte de aquí no es necesario hacerla, pero para que usted se ubique y recuerde el procedimiento, entonces yo le explico que usted tendría 0 por 0, 0, entonces recuerde que usted se ubica en la columna siguiente, 0 por 0, 0 y 0 por 2, 0. Suma estos dos valores, usted tiene aquí, suma este valor, lo baja aquí, 0. Estos dos se suman 0, 4 más 0, 4. Y este 0 lo coloca aquí, que no es necesario porque recuerde que el 0 a la izquierda no vale. Al final del proceso, entonces usted tiene un resultado que dice aparentemente 400, pero resulta que como usted tiene dos posiciones decimales, la coma tiene que correrla dos posiciones también. Entonces es como si usted tuviera la coma aquí al final y si la corre una posición quedaría aquí y si la corre o una segunda posición le queda aquí. O sea que el resultado es 4, no 400. Bien. Luego de haber realizado los cálculos, nos hemos dado cuenta entonces que lo que corresponde aquí al 25% es 5 unidades y lo que corresponde al 20% es 4 unidades. Para terminar de organizar la tabla de frecuencia, yo necesito llenar los otros valores, pero ¿cómo hago si yo aquí no tengo más información?
Entonces esta es la parte importante. Resulta que usted se da cuenta que aquí hay unas líneas. Entonces usted tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas y aquí 6. Esta columna coincide con esta de aquí y ya yo sé que son 5. Y esta columna que está aquí coincide con esta línea y aquí dice que son 4. Eso quiere decir que cada línea corresponde a un individuo. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá sería 6. Si nos damos cuenta, esta columna es exactamente igual a esta, quiere decir que el dato 68 debería ser con una frecuencia simple igual a 5. Como aquí está 1, 2 y 3, el dato 67 debe tener una frecuencia simple de 3 y el dato 66 también debe tener una frecuencia simple de 3. ¿Por qué? Porque tienen la misma altura. Con esos datos usted puede completar la tabla de frecuencia para datos no agrupados de este ejercicio. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí no queda difícil, después que ya yo me he dado cuenta que estas columnas coinciden con estas líneas. Espero que la explicación haya sido clara y cuento con su colaboración para la entrega de las actividades en lo que queda de este proceso. Tengan muchos éxitos. Hasta luego.